El botánico y el entomólogo. Siempre he sido la chica tímida, la que pasa desapercibida como las plantas que estudio. Plano, Texas, no es precisamente un hervidero de actividad, pero es mi hogar. Me llamo Melia Parker y, a mis 31 años, estoy casada con mi trabajo. Literalmente, los únicos anillos en mis dedos son de manchas de café, y el único contacto que recibo es el rocío matutino sobre mis preciados ejemplares. Era un martes cualquiera cuando la vida me dio un giro inesperado. El trabajo en el laboratorio había sido particularmente agotador, y a las 2 de la madrugada me apetecía un helado de chocolate con nueces y nueces. Mientras me dirigía a la tienda de conveniencia abierta las 24 horas, el cielo decidió abrirse. Genial, simplemente genial, murmuré. Noche difícil. Su voz era baja, divertida. Levanté la vista y me encontré con los ojos más azules que jamás había visto. Se me cortó la respiración. Se podría decir que sí, logré decir, dándome cuenta de repente de mi aspecto. Las plantas no respetan el horario de oficina. Ella rió, una risa profunda que me produjo una punzada en el pecho. Los insectos tampoco. Kira Martínez, entomóloga. Me tendió la mano y la tomé, sintiendo una descarga que nada tenía que ver con la electricidad estática. Me acabo de mudar de Seattle para un trabajo de investigación. Plano es diferente. Resoplé. Esa es una forma de decirlo. Pero te acaba gustando, como el musgo. Sus ojos se iluminaron. Un chiste sobre plantas. Tranquilo, mi corazón de empollón. Terminamos charlando durante 1 hora allí mismo, en el pasillo de los aperitivos. Kira era todo lo que yo no era, segura de sí misma, extrovertida y con un sentido del humor genial. Me habló de su trabajo con mariposas raras y me quedé absorta escuchando cada palabra. A medida que avanzaba la noche, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Era como mirar una muestra al microscopio y de repente ver un mundo completamente nuevo cobrar vida. Kira no solo era interesante, era magnética. Deberíamos tomar un café alguna vez, dijo mientras finalmente nos dirigíamos a la caja. Compartir impresiones sobre la vibrante vida nocturna de Plano. Dudé un instante. Era un terreno desconocido para mí, pero algo en Kira me inspiraba valentía. Me gustaría, dije, sorprendiéndome a mí misma. Mientras caminaba a casa, con mi helado derritiéndose olvidado en su bolsa, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo fundamental había cambiado. Por primera vez en años, sentí una chispa de emoción que no tenía nada que ver con una nueva especie de helecho. La primera cita. Los siguientes días transcurrieron entre una gran expectación. Me sorprendía revisando el teléfono con más frecuencia, preguntándome si Kira me escribiría. Cuando finalmente lo hizo, sugiriendo que nos viéramos en la cafetería del campus, pasé una cantidad de tiempo vergonzosa eligiendo qué ponerme. Nuestra reunión, profesional, fue todo menos eso. Hablamos de todo, desde los hábitos de apareamiento de las mantis religiosas hasta nuestras novelas de ciencia ficción favoritas. La risa de Kira era contagiosa y me sentí como si me hubiera abierto como nunca antes. Al despedirnos, la mano de Kira rozó la mía. Fue divertido, dijo con los ojos brillantes. Deberíamos repetirlo alguna vez. Asentí con la cabeza, sin atreverme a hablar. Mientras la veía alejarse, me di cuenta de que estaba en problemas porque, por primera vez en mi vida, estaba desarrollando sentimientos por una mujer, y no tenía ni idea de qué hacer al respecto. Esa noche, me quedé despierto reviviendo cada momento de nuestro encuentro, la forma en que los ojos de Kira se arrugaban al sonreír, la pasión en su voz cuando hablaba de su trabajo. Nunca antes había sentido algo así por nadie, y mucho menos por otra mujer. ¿Era gay? ¿O simplemente estaba confundido? Las preguntas daban vueltas en mi cabeza, impidiéndome conciliar el sueño. Una cosa era segura, mi pequeño y ordenado mundo se había puesto patas arriba, y Kira Martínez era la culpable. El incidente del invernadero. Las siguientes semanas fueron un torbellino de encuentros fortuitos con Kira. Parecía materializarse en todas partes, la biblioteca del campus, la cafetería, incluso el pequeño mercado orgánico donde compré mi col rizada carísima. Cada vez, mi corazón daba un vuelco y me quedaba sin palabras, como una estudiante de primer año en su primer laboratorio. Tenemos que dejar de reunirnos así, bromeó Kira un día,
pillándome desprevenida en el edificio de biología. Estaba apoyada en la pared, con una actitud desenfadada y segura, vestida con su chaqueta de cuero y vaqueros rotos. Yo, en cambio, estaba sepultada bajo una pila de artículos de investigación y probablemente tenía un lápiz atascado en el pelo. Kira soltó una risa profunda que me hizo temblar las rodillas. Ciencia, ¿eh? Bueno, ¿qué tal si hacemos algo que no sea científico para variar? ¿Cenamos esta noche? La sonrisa de Kira podría haber iluminado todo el campus. Genial. Conozco un pequeño restaurante tailandés en el centro. Nos vemos allí a las 7. Asentí con la cabeza, sin atreverme a hablar. Mientras se alejaba, solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. ¿Qué demonios estaba haciendo? El resto del día transcurrió entre nerviosismo y ansiedad. Me cambié de ropa 3 veces, hasta que finalmente me decidí por una blusa verde que resaltaba mis ojos y unos vaqueros que me quedaban bien, algo poco común en mi armario de batas de laboratorio holgadas y pantalones de vestir. El restaurante tailandés era acogedor y con luz tenue, con pequeñas velas parpadeando en cada mesa. Kira ya estaba allí, luciendo deslumbrante con un sencillo vestido negro. Se me secó la boca. «Estás guapísima», dijo, con los ojos brillantes. Me sonrojé y murmuré un gracias mientras nos acomodábamos. La conversación fluyó con la misma naturalidad que aquella primera noche en la tienda. Kira me habló de su última investigación sobre una especie rara de polilla, gesticulando animadamente con las manos. Me encontré inclinándome hacia ella, cautivado no solo por sus palabras, sino también por la pasión que transmitía. «Lo siento», dijo, interrumpiéndose a mitad de la frase. «Tiendo a emocionarme demasiado cuando se trata de insectos». «No, no te disculpes», dije, sorprendiéndome a mí misma por mi sinceridad. Es hermoso, en realidad. La forma en que hablas de tu trabajo». La sonrisa de Kira se suavizó. «¿Lo entiendes, verdad? Ese afán por comprender, por descubrir los secretos del mundo natural». Asentí con la cabeza, sintiendo una cálida sensación en el pecho. Es como si cada vez que haces un nuevo descubrimiento, por pequeño que sea, fueras la primera persona en la historia del mundo en saberlo. Es mágico. Exacto. Exclamó Kira, con los ojos brillantes. Extendió la mano por encima de la mesa y cubrió la mía. El contacto me sacudió por completo. Por un instante, nos quedamos allí, conectadas. Sentía los latidos de mi corazón resonando en mis oídos. Este era el momento, la oportunidad de acercarme o alejarme. Pero antes de que pudiera decidir, el camarero apareció con la comida, rompiendo el hechizo. Kira retiró la mano y sentí una punzada de decepción. El primer toque. Después de cenar, dimos un paseo por el parque, rozándonos los hombros de vez en cuando. El aire nocturno era fresco y sentí un ligero escalofrío. «Toma», dijo Kira, quitándose la chaqueta y colocándola sobre mis hombros. El gesto fue tan natural, tan cariñoso, que sentí que se me llenaba el corazón de ternura. «Gracias», murmuré, inhalando el aroma a cuero y algo inconfundiblemente de Kira. Nos detuvimos junto a un pequeño estanque, observando cómo la luz de la luna se reflejaba en el agua. Kira se volvió hacia mí con expresión seria. «Amelia», dijo en voz baja. «Me gustas mucho. Y creo que yo también te gusto. Pero tengo la sensación de que todo esto es nuevo para ti». Tragué saliva con dificultad y asentí. «Nunca, quiero decir, no lo he hecho». «Está bien», dijo Kira, tomándome de la mano. «Podemos ir tan despacio como necesites. Sin presiones». La miré a los ojos y solo vi calidez y comprensión. En ese instante, tomé una decisión. Me incliné, con el corazón latiendo con fuerza, y uní mis labios a los suyos. El contacto fue suave, vacilante al principio, y luego se intensificó a medida que Kira respondía. No se parecía en nada a tocar a un hombre. Era más suave, más dulce, eléctrico de una manera que jamás había experimentado. «Sí», asentí, sintiéndome aturdida y mareada. Mientras caminábamos de regreso a mi apartamento de la mano, me sentí como si estuviera flotando. Todo había cambiado, y sin embargo, todo se sentía bien de una manera que nunca antes lo había estado.
De pie en mi puerta, Kira me dio una última caricia suave. Buenas noches, Amelia, dijo. Que tengas dulces sueños. La vi alejarse, con el corazón rebosante de alegría. Al cerrar la puerta tras de mí, no podía dejar de sonreír. Por primera vez en mi vida, sentí que realmente florecía. Rumores y raíces. Las semanas posteriores a aquel primer contacto fueron un torbellino de momentos robados y sonrisas cómplices. Kira y yo encontramos nuestra conexión con naturalidad, nuestros mundos entrelazándose como las raíces de mis queridas plantas. Nos veíamos para tomar café entre clases, intercambiábamos mensajes coquetos sobre los hábitos de apareamiento de los insectos. ¿Quién iba a imaginar que la entomología pudiera ser tan hermosa? Y pasábamos largas tardes hablando de todo y de nada. Pero por muy emocionante que fuera todo, no podía librarme del miedo que me oprimía el estómago. Esto era Plano, Texas, una ciudad no precisamente conocida por su mentalidad progresista. Y luego estaba mi propia confusión. ¿Era gay? ¿Bisexual? ¿Solo estaba experimentando? Las preguntas me daban vueltas en la cabeza y me quitaban el sueño. Una tarde templada, Kira sugirió que hiciéramos un recorrido por el nuevo invernadero de última generación de la universidad. Vamos, friki de las plantas, bromeó. Quiero verte en tu hábitat natural. Puse los ojos en blanco, pero me emocioné al pensar en compartir mi pasión con ella. Al entrar en el ambiente húmedo del invernadero, sentí que me relajaba. Este era mi territorio. Y aquí, dije, señalando una delicada orquídea, está el Paphiopedilum rothschildianum. Se la conoce como la orquídea oro de Kinabalu. Es increíblemente rara, y... Me giré y vi a Kira mirándome fijamente, con una suave sonrisa en el rostro. ¿Qué? Pregunté, de repente cohibida. Nada, dijo, acercándose. Simplemente estás preciosa cuando estás en tu salsa. Antes de que pudiera responder, se inclinó y me tocó. Fue diferente a nuestro primer contacto, más seguro, más apasionado. Me fundí en ella, olvidándome de todo lo demás hasta que oí una respiración entrecortada a nuestras espaldas. Nos separamos y nos encontramos con el Dr. Jameson, mi estirado colega, mirándonos con los ojos muy abiertos. Yo solo venía a revisar los nuevos especímenes, balbuceó, con el rostro enrojecido de forma alarmante. El pánico se apoderó de mí. Dr. Jameson, puedo explicarlo. Pero él ya estaba retrocediendo, y en su prisa por marcharse casi derriba un helecho en maceta. Oh, Dios mío, murmuré, escondiendo mi rostro entre mis manos. Kira me rodeó con un brazo para consolarme. Oye, no pasa nada. Estamos en 2023, la gente es más tolerante ahora. Quería creerle, pero el nudo en mi estómago me decía lo contrario. No lo entiendes, dije. Esto es el mundo académico. Los chismes se propagan más rápido que la yerba. Y así fue. A la mañana siguiente, los murmullos ya habían comenzado. Sentía las miradas mientras caminaba por el departamento de biología, las conversaciones se interrumpían bruscamente cuando entraba en una sala. ¿Has oído hablar de la doctora Parker? Siempre pensé que era un poco, ya sabes. Y encima con ese entomólogo de Seattle. Quería esconderme en un agujero y no salir jamás. Pero Kira, bendita sea, fue un apoyo inquebrantable. Que hablen, dijo, apretándome la mano por debajo de la mesa durante el almuerzo. No tenemos nada de qué avergonzarnos. Es fácil para ella decirlo. Era abiertamente lesbiana y se sentía cómoda consigo misma como yo jamás lo había estado. Yo, en cambio, me sentía como si llevara un letrero de neón sobre la cabeza que gritara, lesbiana confundida con una crisis existencial. Familia y confrontación. La situación llegó a un punto crítico unos días después. Estaba en mi oficina, intentando concentrarme en una solicitud de subvención, cuando llamaron a la puerta. Era Emily, mi hermana menor. Hola, hermana, dijo con una expresión inusualmente seria. ¿Tienes un minuto? Se me cayó el alma a los pies. Por supuesto que la noticia había llegado a mi familia. Me preparé para lo peor mientras Emily se sentaba. Entonces, comenzó, jugueteando con un bolígrafo sobre mi escritorio, oí algunos rumores. Respiré hondo.
Emily, yo. Es cierto. Interrumpió. Estás saliendo con una mujer. Asentí con la cabeza, sin atreverme a hablar. Para mi total sorpresa, Emily esbozó una amplia sonrisa. ¡Qué genial! ¿Está buena? ¿Cuándo la conoceré? Parpadeé, atónita. ¿No estás enfadada? ¿O decepcionada? Emily puso los ojos en blanco. Amelia, por favor. Estamos en 2023. Además, siempre he tenido la sensación de que te gustan las chicas. ¿Recuerdas tu obsesión con Senna, la princesa guerrera? Me reí, sintiendo como me quitaba un gran peso de encima. Dios, no había pensado en eso en años. Hablamos durante horas, como cuando éramos niñas. Le conté sobre Kira, sobre mis miedos y dudas, sobre los chismes del trabajo. Emily me escuchó, me apoyó y, de vez en cuando, hizo algún comentario sarcástico. Mira, dijo mientras se marchaba. Puede que a mamá y a papá les cueste un poco adaptarse, pero te quieren. Y quien tenga algún problema con que sea feliz, que se vaya al infierno. La abracé con fuerza, sintiéndome realmente agradecida por primera vez en días. Esa noche, invité a Kira a mi apartamento. Mientras nos acurrucábamos en el sofá, le conté sobre la visita de Emily. Te dije que todo estaría bien, dijo Kira, tocándome la frente. La miré, impresionada una vez más por su belleza. Siento haber sido tan desorganizada, dije. Todo esto es muy nuevo para mí. Kira me tomó el rostro entre sus manos. Oye, no te disculpes. Estamos juntos en esto, ¿de acuerdo? Al besarnos, sentí una oleada de valentía. Quizás aún no tenía todas las respuestas, quizás nunca las tendría, pero con Kira a mi lado, estaba lista para afrontar lo que viniera. Lo que no sabía era que el mayor desafío estaba a la vuelta de la esquina. El jefe de departamento. La reunión anual del departamento siempre era un aburrimiento, pero este año estaba muy nerviosa. Los murmullos no habían cesado y sentía el peso de los juicios tácitos cada vez que entraba en una sala. Kira se había ofrecido a acompañarme para darme apoyo moral, pero insistí en afrontarlo sola. En retrospectiva, quizás no fue la mejor idea. Cuando la gente empezó a salir para tomar un café, la voz del Dr. Thompson interrumpió el murmullo. «Dr. Parker, ¿podría quedarse un momento?» Se me cayó el alma a los pies. Era el fin. Estaba a punto de ser despedida, o peor aún, humillada públicamente. Me aferré al borde de la mesa, intentando controlar mi respiración mientras la sala se vaciaba. La doctora Thompson cerró la puerta y se giró hacia mí, con una expresión indescifrable. Amelia, comenzó, y me preparé para lo peor. Han estado circulando algunos rumores sobre tu vida personal. Abrí la boca para defenderme, pero ella levantó una mano. Déjame terminar. Normalmente, no me importaría con quién salen mis empleados, pero cuando afecta al ambiente laboral, tengo que intervenir. Doctor Thompson, ¿puedo explicarle? No tienes que explicar nada, la interrumpió. Tu vida personal es asunto tuyo, pero necesito saber, ¿tienes una relación sentimental con el doctor Martínez? Sentía que estaba al borde de un precipicio. Este era el momento decisivo. Podía mentir, protegerme, volver a mi vida segura y predecible, o podía dar el salto. Sí, dije, con la voz apenas audible. Sí, lo somos. La doctora Thompson asintió como si confirmara algo que ya sabía. Ya veo. ¿Y cuánto tiempo lleva ocurriendo esto? Unas semanas, admití. Pero no ha afectado a nuestro trabajo, lo juro. Suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. Amelia, eres una de nuestras investigadoras más brillantes. Tu trabajo en agricultura sostenible podría cambiar vidas, pero no puedo permitir que esta distracción cause problemas en el departamento. Se me cayó el alma a los pies. Esto era todo, estaba a punto de perder todo por lo que había trabajado. Por eso, continuó el Dr. Thompson, te estoy ascendiendo a investigador principal del proyecto de cultivos resistentes a la sequía. Parpadeé, segura de haber oído mal. Perdón, ¿qué? ¿Me oíste?, dijo, con una leve sonrisa asomando en las comisuras de sus labios.
Eres la persona idónea para el puesto, independientemente de con quién salgas. Y si alguien tiene algún problema con eso, que me lo diga a mí. Di que aceptas el trabajo, respondió ella, y tal vez invita a tu novia a una copa para celebrarlo. Al salir de la oficina, con la cabeza dándome vueltas, casi choqué con Kira. Me estaba esperando afuera, caminando nerviosamente de un lado a otro. ¿Y bien?, preguntó, escrutando mi rostro con la mirada. ¿Qué pasó? Rompí a llorar, el estrés de las últimas semanas finalmente me superó. Kira me abrazó, sin importarle quién nos viera. Oye, me tranquilizó, acariciándome el pelo. Está bien. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntas. Entre sollozos, logré decir con dificultad, me ascendieron. Kira retrocedió, con los ojos muy abiertos. ¿Qué? Amelia, eso es increíble. ¿Y ahora? Ahora que has salido del armario, tienes éxito y una novia guapísima, terminó Kira, sonriendo. La vida va de maravilla, ¿eh? La acerqué para tocarla allí mismo, en el pasillo. Por una vez, no me importó quién nos viera. Esa noche, celebramos en el apartamento de Kira. Mientras brindábamos con nuestras copas de vino, sentí una oleada de cariño por esta mujer que había puesto mi mundo patas arriba de la mejor manera posible. Por los nuevos comienzos, brindó Kira. Y a ser fieles a nosotros mismos, añadí. Sabes, reflexionó Kira, jugando con un mechón de mi cabello, he estado pensando en nuestra investigación. ¿Y si combináramos nuestros campos? Las interacciones entre plantas e insectos y las condiciones de sequía podrían ser revolucionarias. Me incorporé, con la emoción a flor de piel. Es genial. Podríamos estudiar cómo el cambio climático está afectando los patrones de polinización, o cómo las plantas resistentes a la sequía están modificando los hábitats de los insectos. Los ojos de Kira brillaron de entusiasmo. Exacto. Podría ser un área de estudio completamente nueva. Mientras intercambiábamos ideas, me di cuenta de que esto era lo que me había faltado toda la vida, no solo una pareja sentimental, sino un igual intelectual, alguien que me desafiara y me inspirara por igual. Más tarde, mientras yacíamos enredados en la cama de Kira, recorrí con el dedo la línea de su clavícula. Gracias, susurré. ¿Para qué? Preguntó con voz ronca por el sueño. Por ayudarme a encontrar el valor para ser yo misma, dije. Por demostrarme que puedo tener amor y una carrera sin tener que elegir. Kira me acercó más y me acarició suavemente la frente. Siempre tuviste ese valor, Amelia. Solo necesitabas un pequeño empujón para darte cuenta. Mientras me quedaba dormida, sentí una oleada de ilusión por el futuro. Sin duda, habría retos, hablar con mis padres sobre mi orientación sexual, adaptarnos a nuestra nueva relación profesional, lidiar con algún colega de mente cerrada, pero, por primera vez, me sentía preparada para afrontarlo todo. Porque ahora, no era solo Amelia Parker, la botánica tímida. Era Amelia Parker, abiertamente lesbiana, investigadora principal, con una novia brillante y un mundo de posibilidades por delante. Y ese era un futuro por el que valía la pena luchar. La mañana después de mi ascenso, me desperté en los brazos de Kira sintiéndome en la cima del mundo. Pero a medida que la euforia inicial se desvanecía, la realidad comenzó a hacerse presente. Aún quedaba un gran obstáculo por superar, contárselo a mis padres. No tienes que hacerlo ahora, dijo Kira, percibiendo mi ansiedad mientras miraba el teléfono. No hay prisa. Negué con la cabeza. No, tengo que hacerlo. Deben enterarse por mí, no por rumores. Con dedos temblorosos, marqué el número de mis padres. Mamá contestó al tercer timbrazo. Amelia. Qué grata sorpresa. ¿Cómo estás, cariño? Respiré hondo. Mamá, está papá. Necesito hablar con ustedes dos. Hubo una pausa, y prácticamente pude sentir su preocupación a través del teléfono. Claro que sí, cariño. ¿Todo bien? Unos instantes después, oí el clic del altavoz y la voz áspera de mi padre. ¿Qué pasa, cariño? Cerré los ojos, aferrándome a la mano de Kira en busca de apoyo. Mamá, papá, tengo noticias.
Me han ascendido a investigadora principal del proyecto de cultivos resistentes a la sequía. Oh, cariño, eso es maravilloso, exclamó mamá. Felicidades, hijo. Intervino papá. Siempre supimos que tenías ese talento. Tragué saliva con dificultad. Gracias. Pero eso no es todo. También, estoy saliendo con alguien. Llegó el momento decisivo. No es un chico, mamá. Se llama Kira. Es entomóloga y es increíble. El silencio que siguió pareció una eternidad. Podía oír los latidos de mi propio corazón en mis oídos. Finalmente, papá habló. Amelia, ¿nos estás diciendo que eres gay? Creo que sí, dije, con la voz apenas audible. O tal vez bisexual. Todavía lo estoy averiguando. Pero sé que amo a Kira. Otra pausa. Entonces, para mi total asombro, oí a mi padre reírse entre dientes. Vaya, qué sorpresa, dijo. Nuestra hijita sale con un científico de insectos. Tu madre me debe $20. Robert. Regañó mamá, pero pude oír la sonrisa en su voz. Amelia, cariño, te queremos pase lo que pase. ¿Eres feliz? Lágrimas de alivio corrían por mi rostro. Sí, mamá. Estoy muy feliz. Entonces eso es lo único que importa, dijo con firmeza. Ahora bien, ¿cuándo vamos a conocer a esta Kira? Al colgar el teléfono, me derrumbé en los brazos de Kira, sollozando de alivio. Me abrazó fuerte, acariciándome el pelo. ¿Ves?, murmuró. Te dije que todo estaría bien. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad entre sumergirme en mi nuevo rol de investigador y lidiar con la dinámica cambiante de nuestra relación. Kira y yo apenas tuvimos un respiro, pero fue emocionante. Una soleada tarde, decidimos tomarnos un descanso y visitar el jardín botánico. Mientras paseábamos de la mano entre la exuberante vegetación, no pude evitar maravillarme de cuánto había cambiado mi vida en tan poco tiempo. Mira esto, dijo Kira, señalando una mariposa de colores vivos posada en una flor cercana. Papilio machaón, la mariposa cola de golondrina del viejo mundo. Me incliné, admirando a la delicada criatura. Es preciosa. Y mira la planta en la que está, es una budleja, un arbusto de mariposas. Kira sonrió. Una pareja perfecta, ¿eh? Me volví hacia ella, con el corazón desbordado. Igual que nosotras. Me atrajo hacia ella, sus labios rozando los míos con ternura. Mientras permanecíamos allí, rodeados de la belleza de la naturaleza, sentí una profunda sensación de plenitud. Este era mi lugar. Nuestro momento fue interrumpido por una voz familiar. Doctor Parker. ¿Es usted? Nos separamos al ver acercarse a la doctora Thompson, con una sonrisa cómplice en el rostro. Y doctora Martínez. Un placer verlas a ambas. Sentí un repentino ataque de pánico, pero Kira me apretó la mano para tranquilizarme. Doctor Thompson, dije, enderezándome. Estábamos, hablando de la relación simbiótica entre los lepidópteros y la flora. Ella arqueó una ceja. ¿Así es como lo llaman ahora? Bueno, no quiero interrumpir tu investigación. Mientras se alejaba, escondí mi rostro en el hombro de Kira, avergonzada. Pero Kira simplemente se rió, y su risa resonó por todo el jardín. Vamos, bicho raro, dijo, tirando de mí hacia un rincón apartado. Creo que necesitamos realizar estudios más profundos. Más tarde esa noche, mientras estábamos tumbadas enredadas en una manta de picnic, contemplando cómo la puesta de sol pintaba el cielo con brillantes colores, sentí una oleada de gratitud. Gracias, murmuré, dibujando figuras en el brazo de Kira. ¿Para qué?, preguntó con voz suave. Gracias por ayudarme a florecer, dije. Antes era tan reservada, tenía tanto miedo de vivir de verdad. Me has mostrado un mundo completamente nuevo. Kira se incorporó apoyándose en un codo, con la mirada seria. Amelia, tú misma lo hiciste. Yo solo te di un poco de agua y luz solar. La fuerza para crecer siempre estuvo dentro de ti. Mientras nos tocábamos, lenta y profundamente, sentí que por fin estaba viva de verdad.
La botánica tímida y reprimida que había sido parecía un recuerdo lejano. En su lugar había una mujer que sabía lo que quería y no tenía miedo de luchar por ello. A la mañana siguiente, al entrar juntas al laboratorio, mantuve la cabeza bien alta. Que susurren. Que me miren fijamente. Yo era la doctora Amelia Parker, investigadora principal y lesbiana declarada y orgullosa, o tal vez bisexual, aún no estaba claro, y estaba lista para cambiar el mundo, una planta resistente a la sequía a la vez. Mientras nos acomodábamos en nuestros respectivos puestos de trabajo, Kira me guiñó un ojo por encima de su microscopio. ¿Lista para revolucionar el campo de la agroentomología, doctora Parker? Le devolví la sonrisa, sintiendo una oleada de emoción. Adelante, doctor Martínez. Y al sumergirnos en nuestro trabajo, supe que, sin importar los desafíos que se presentaran, los afrontaríamos juntos. Porque a veces, los jardines más hermosos brotan de las semillas más inesperadas. Los meses pasaron volando como páginas arrancadas de un calendario, y antes de darme cuenta, Kira y yo estábamos inmersas en nuestro proyecto de investigación conjunto. El laboratorio se había convertido en nuestro segundo hogar, lleno del zumbido de los equipos y de alguna que otra maldición cuando un experimento no salía según lo previsto. «Maldita sea», murmuré una tarde, mirando dentro de una placa de Petri. «Estas plántulas no están respondiendo a las condiciones de sequía como deberían». Kira levantó la vista de su trabajo, una mancha de tierra en la mejilla le daba un aspecto adorablemente desaliñado. «Quizás debamos ajustar la composición del suelo. O podría estar relacionado con los cambios en la población de insectos que hemos estado observando». Asentí con la cabeza, mordiéndome el labio inferior. «Puede que tengas razón. Comparemos nuestros datos y veamos si encontramos alguna correlación». Mientras nos apiñábamos frente a nuestros portátiles, con los hombros rozándose, me maravillaba lo bien que se habían compenetrado nuestros estilos de trabajo. El pensamiento innovador de Kira complementaba a la perfección mi enfoque metódico. Era como una hermosa simbiosis, similar a las interacciones entre plantas e insectos que estábamos estudiando. Horas después, con los ojos legañosos pero triunfantes, logramos nuestro gran avance. «Miren esto», exclamó Kira, señalando un gráfico en su pantalla. «Los cambios en el comportamiento de los polinizadores están impactando directamente la resistencia de las plantas a la sequía. Es como si se estuvieran adaptando juntas». Me incliné hacia adelante, mi entusiasmo creciendo a medida que asimilaba las implicaciones. «Esto podría ser importantísimo, Kira. Podríamos estar ante un enfoque totalmente nuevo de la agricultura sostenible». En nuestro entusiasmo, ni siquiera nos dimos cuenta de que la doctora Thompson había entrado al laboratorio hasta que se aclaró la garganta. «Espero estar interrumpiendo buenas noticias». Nos giramos, sonriendo como niños pillados con las manos en la masa. «Doctor Thompson», dije, intentando recomponerme. «Acabamos de hacer un descubrimiento importante en nuestra investigación». Mientras le explicábamos nuestros hallazgos, el doctor Thompson abrió mucho los ojos. «Este es un trabajo impresionante, doctores. Creo que es hora de que consideremos presentarlo en la Conferencia Nacional de Ciencias Agrícolas el próximo mes». Kira y yo intercambiamos miradas de asombro. La conferencia era el evento más importante de nuestro campo, al que asistían los investigadores más destacados de todo el país. «¿Estás segura de que estamos preparadas?», pregunté, sintiendo una punzada de duda. El doctor Thompson me miró fijamente con severidad. «Doctor Parker, usted y el doctor Martínez están realizando un trabajo pionero. Es hora de compartirlo con el mundo». Al irse, Kira me dio un fuerte abrazo. «¿Puedes creerlo? ¿Vamos a la conferencia?». Me reí, haciéndola girar. «¿Lo logramos? ¿De verdad lo logramos?». «¿Te has preguntado alguna vez?», reflexionó Kira, con la cabeza apoyada en mi hombro, «si existen planetas con ecosistemas completamente diferentes? Insectos y plantas que ni siquiera podríamos imaginar». Sonreí mientras le acariciaba el pelo con los dedos. «Todo el tiempo. Quizás algún día seamos nosotros quienes los descubramos». Al contemplar la inmensidad del firmamento estrellado, me sentí pequeña, pero también increíblemente conectada con el universo, con la tierra que se extiende bajo nuestros pies y con la mujer que estaba a mi lado. La noche anterior a nuestra partida para la conferencia, Kira me sorprendió con una visita al mariposario del jardín botánico local.
Mientras caminábamos entre el aire húmedo, rodeadas de mariposas revoloteando y flores vibrantes, me abrazó con fuerza. ¿Recuerdas nuestro primer contacto?, susurró, señalando con la cabeza una orquídea cercana. Los ojos de Kira brillaban con picardía. ¿Quieres recrearlo? Por la ciencia, claro. Miré a mi alrededor, pero estábamos solos en esta sección del invernadero. Bueno, si es por la ciencia. Nuestros labios se encontraron y, como aquella primera vez, sentí una descarga eléctrica recorrer mi cuerpo. Pero ahora, en lugar de nerviosismo, había una profunda sensación de pertenencia, de que todo estaba bien. Al separarnos, una brillante mariposa morfo azul se posó en el hombro de Kira. Nos quedamos inmóviles, sin querer asustarla. Eso sí que es un buen presagio, susurró Kira, su aliento haciéndome cosquillas en la oreja. A la mañana siguiente, mientras subíamos al avión rumbo a la conferencia, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. Kira debió de percibir mi ansiedad, porque me apretó la mano. Lo lograremos, me dijo con dulzura. Nuestra investigación es sólida y formamos un gran equipo. Asentí con la cabeza, respirando hondo. Tienes razón. Es solo que, nunca antes había hecho algo así. La sonrisa de Kira era cálida y tranquilizadora. Siempre hay una primera vez para todo, y estaré contigo en cada paso del camino. Mientras el avión despegaba, me recosté en mi asiento, con la mano de Kira aún entrelazada con la mía. Pensé en todo lo que había avanzado, de la botánica tímida y reservada a la investigadora segura de sí misma a punto de presentar un trabajo innovador en una conferencia nacional. Y todo porque me había arriesgado por amor, y por mí misma. El centro de conferencias era un hervidero de actividad, rebosante de la energía de cientos de mentes brillantes reunidas. Mientras preparábamos nuestros materiales de presentación, alcancé a escuchar fragmentos de conversaciones sobre el cambio climático, las modificaciones genéticas y las prácticas agrícolas sostenibles. Fue a la vez estimulante e intimidante. «Doctor Parker, doctor Martínez», gritó una voz. Nos giramos y vimos al doctor Jameson acercándose, con aspecto incómodo. Yo, quería desearle suerte con su presentación. Parpadeé, sorprendida. Era la primera vez que me hablaba directamente desde el incidente del invernadero. Gracias, doctor Jameson. Significa mucho para mí. Él asintió, con la mirada alternando entre nosotros. Tu trabajo es impresionante. Quizás no comprenda tus decisiones personales, pero no puedo negar la calidad de tu investigación. Mientras se alejaba, Kira me dio un codazo. Mira eso, estás cambiando opiniones sin siquiera intentarlo. Sonreí, sintiendo una oleada de orgullo. Estamos cambiando mentalidades juntos. Al tomar nuestros lugares en el podio, listos para presentar nuestros hallazgos ante una sala repleta de los mejores científicos agrícolas del país, sentí una calma que me invadió. Este era mi lugar, no solo en el mundo de la ciencia, sino también junto a Kira, preparados para afrontar cualquier desafío que se nos presentara. Observé el mar de rostros, respiré hondo y comencé. Señoras y señores, hoy estamos aquí para hablar de un enfoque revolucionario para la agricultura resistente a la sequía. Los aplausos fueron ensordecedores cuando Kira y yo terminamos nuestra presentación. Me quedé allí, algo aturdida, mientras un mar de manos se alzaban para hacer preguntas. Lo habíamos logrado. De verdad lo habíamos logrado. Doctor Parker, doctora Martínez, comenzó una mujer de aspecto distinguido sentada en la primera fila. Sus hallazgos podrían revolucionar nuestro enfoque de la agricultura sostenible en zonas propensas a la sequía. ¿Han considerado las implicaciones para los países en desarrollo? Mientras Kira respondía a la pregunta con su elocuencia habitual, sentí una oleada de orgullo. Esto ya no se trataba solo de nosotros, nuestro trabajo podía marcar una verdadera diferencia en el mundo. El resto de la conferencia transcurrió entre contactos, talleres y charlas nocturnas con café tibio. Pero a pesar de todo, Kira fue mi apoyo constante, su mano en la mía, su sonrisa un faro en medio del caos. En nuestra última noche, nos escapamos de la gala de clausura, riéndonos como colegialas mientras corríamos hacia la desierta piscina del hotel. La luna, baja y llena, proyectaba un brillo plateado sobre el agua. Deberíamos bañarnos desnudos, sugirió Kira, con una mirada traviesa en los ojos.
Jadeé, escandalizada pero tentada. Kira, no podemos. ¿Y si alguien nos ve? Ella sonrió, mientras se quitaba el vestido con un movimiento rápido. Vive un poco, doctora Parker. ¿No es eso lo que has estado aprendiendo a hacer? Dudé un instante, luego pensé, ¿qué demonios? Y empecé a desabrocharme la blusa. Al meternos en el agua fresca, sentí una oleada de emoción. Al rozar nuestros labios, el contacto tenía sabor a cloro, champán y posibilidades. Enredé mis dedos en su cabello mojado, acercándola más. De repente, un haz de luz de una linterna atravesó la oscuridad. Oye. ¿Quién está ahí abajo? Kira susurró, riendo, rápido, coge tu ropa. Salimos a toda prisa de la piscina, recogimos la ropa que habíamos tirado y corrimos, empapados y medio desnudos, de vuelta a nuestra habitación. En cuanto la puerta se cerró tras nosotros, nos desplomamos en la cama entre carcajadas. Dios mío, exclamé, agarrándome los costados. No puedo creer que acabemos de hacer eso. Kira se incorporó apoyándose en un codo, mirándome con una mezcla de diversión y cariño. Estás llena de sorpresas, Amelia Parker. Eso es lo que más me gusta de ti. Mientras recuperábamos el aliento, me maravilló lo mucho que había cambiado. La antigua Amelia jamás habría imaginado bañarse desnuda en una conferencia profesional. Pero claro, la antigua Amelia tampoco se habría creído que estaría presentando una investigación innovadora junto a su novia. A la mañana siguiente, mientras preparábamos nuestras maletas para volver a casa, mi teléfono vibró con una notificación. Lo abrí y encontré un correo electrónico de una de las revistas agrícolas más importantes del país. Querían publicar nuestra investigación. Kira, grité, casi dejando caer mi teléfono de la emoción. Mira esto. Leyó por encima de mi hombro, con los ojos muy abiertos. Santo cielo. Esto es enorme. Bailamos por la habitación del hotel, eufóricas por el éxito. Cuando nos tranquilizamos, Kira me abrazó, con expresión seria. Sabes, dijo en voz baja, cuando te conocí en aquella tienda de conveniencia, jamás imaginé que llegaríamos hasta aquí. Has llegado tan lejos, Em. Estoy muy orgullosa de ti. El vuelo de regreso fue una mezcla de cansancio y euforia. Al aterrizar en plano, sentí que se cerraba un ciclo. Allí había comenzado todo, en un pequeño pueblo universitario de Texas, pero ahora todo era diferente. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Nuestro artículo se publicó con gran éxito y de repente, Kira y yo nos vimos muy solicitadas. Las universidades querían que diéramos conferencias, las empresas agrícolas buscaban nuestro asesoramiento e incluso algunas organizaciones medioambientales sin ánimo de lucro se pusieron en contacto con nosotras para posibles colaboraciones. A pesar de todo, nos apoyamos mutuamente. Cuando la presión era demasiada, Kira me llevaba a picnics improvisados al jardín botánico. Cuando me bloqueaba mientras trabajábamos en nuestro próximo artículo, la sorprendía con expediciones nocturnas para observar insectos. Un día especialmente estresante, tras una serie de experimentos frustrantes, Kira me encontró en el laboratorio desplomado sobre el microscopio. Ya basta, declaró, ayudándome a levantarme. Vamos a tomar un descanso. Antes de que pudiera protestar, me estaba llevando fuera del edificio y a través del campus. Terminamos en el pequeño estanque donde habíamos tenido nuestro primer contacto real. Asentí con la cabeza, sintiendo una oleada de emoción. ¿Cómo pude olvidarlo? Aquí es donde finalmente admití ante mí misma lo que sentía por ti. Kira me tomó de las manos. Amelia, estos últimos meses han sido los más increíbles de mi vida. No solo por nuestro trabajo, sino por ti. Me desafías, me inspiras y me haces reír como nadie más. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Esto iba a parar como yo pensaba. Por un instante, me quedé sin palabras. Un torbellino de pensamientos me invadió. Era demasiado pronto. ¿Qué diría la gente? Pero entonces miré a los ojos de Kira y todas esas dudas se desvanecieron. Sí, susurré, y luego más alto, sí. Por supuesto que me casaré contigo. Mientras me ponía el anillo en el dedo, la acerqué a mí y la abracé. A nuestro alrededor se había reunido un pequeño grupo de estudiantes que aplaudían y vitoreaban.
Esa misma noche, mientras estábamos acostados en la cama, no podía dejar de mirar el anillo en mi dedo. Reflejaba la luz de la luna, creando pequeños arcoíris que danzaban en el techo. ¿En qué estás pensando?, murmuró Kira, acurrucándose en mi cuello. Me giré para mirarla, abrumada por el amor y la gratitud. Pienso en lo afortunada que soy y en lo emocionada que estoy por nuestro futuro juntos. Mientras nos quedábamos dormidos, pensé en el camino que me había traído hasta aquí. De ser una botánica tímida y reservada a una investigadora comprometida y exitosa, había florecido de maneras que jamás creí posibles. Y todo fue porque me arriesgué por amor, por Kira y por mí misma. Sin importar los desafíos que nos deparara el futuro, sabía que los enfrentaríamos juntas, porque eso era lo que mejor sabíamos hacer Kira y yo. Crecimos juntas, adaptándonos y prosperando, igual que las plantas e insectos que estudiábamos. Nuestro amor era un hermoso ecosistema en sí mismo, y estaba ansiosa por ver cómo seguiría evolucionando. Los meses previos a nuestra boda pasaron volando entre trabajo de laboratorio, búsqueda de lugar para la celebración y acalorados debates sobre los arreglos florales. ¿Quién iba a pensar que dos científicos se emocionarían tanto por la diferencia entre la paniculata y la zanahoria silvestre? A medida que se acercaba el gran día, me encontraba oscilando entre la emoción y la ansiedad. No eran dudas sobre Kira, no tenía ninguna duda al respecto. Era más bien el temor latente de que algo saliera mal, de que esta felicidad fuera demasiado buena para ser verdad. La noche anterior a la boda, Kira me encontró en nuestra oficina en casa, rodeada de documentos de investigación y cajas a medio empacar. Habíamos decidido mudarnos a una casita con un invernadero, la combinación perfecta de nuestras pasiones. Dijo ella en voz baja, apoyándose en el marco de la puerta. ¿Qué haces despierto? Ya es pasada la medianoche. Levanté la vista, parpadeando como un búho. Solo estoy pensando en todo. Kira cruzó la habitación y se sentó en el borde de mi escritorio. ¿Te lo estás pensando mejor?, preguntó con un tono ligero pero con un trasfondo de preocupación. Dios mío, no, dije rápidamente, extendiendo la mano hacia la suya. Nunca se trata de ti. Es que, todo parece demasiado perfecto, ¿sabes? Como si estuviera esperando que algo malo sucediera. La expresión de Kira se suavizó. Me levantó y me abrazó con fuerza. La vida no siempre va a ser perfecta. Tendremos nuestros altibajos, como todo el mundo. Pero los afrontaremos juntas, ¿de acuerdo? Asentí con la cabeza apoyada en su hombro, aspirando su familiar aroma a lavanda y tierra. Te amo, murmuré. Yo también te quiero, respondió, dándome un suave toque en la sien. Ahora, ven a la cama. Mañana tenemos un día importante. El día de la boda amaneció radiante y despejado, una perfecta mañana de primavera en Texas. Mientras me miraba al espejo con mi sencillo vestido blanco y mi hermana Emily me arreglaba el cabello, sentí una profunda calma. ¿Estás lista para esto?, preguntó Emily, mirándome a los ojos en el reflejo. Asentí con la cabeza, y una sonrisa se dibujó en mi rostro. Más que listo. La ceremonia fue una mezcla conmovedora de lágrimas de felicidad y risas. Kira lucía deslumbrante con su traje a medida, y cuando nuestras miradas se cruzaron mientras caminaba hacia el altar, el resto del mundo desapareció. Solo estábamos nosotros dos, haciéndonos la promesa de crecer juntos por el resto de nuestras vidas. En la recepción, rodeada de amigos, familiares y colegas, sentí una profunda gratitud. La doctora Thompson hizo sonar su copa, llamando la atención. Conozco a Amelia desde hace años, comenzó, con la emoción suavizando su habitual semblante serio. Y nunca la había visto tan feliz ni tan brillante como desde que conoció a Kira. Su investigación está cambiando el mundo, chicas, y su amor, bueno, es una inspiración para todas nosotras. Mientras nos mecíamos al ritmo de nuestro primer baile, Kira me susurró al oído, entonces, doctora Parker Martínez, ¿qué se siente al ser una mujer casada? Sonreí y la acerqué más. Realmente asombrosa, doctora Martínez Parker. Las semanas posteriores a la luna de miel fueron muy ajetreadas mientras nos instalábamos en nuestro nuevo hogar y retomamos nuestra investigación. Nuestro artículo sobre cultivos resistentes a la sequía había captado la atención internacional y recibíamos llamadas de departamentos de agricultura de todo el mundo. Una tarde, mientras estábamos sentados en nuestro patio trasero,
rodeados por el jardín experimental que habíamos plantado, Kira se volvió hacia mí con una mirada traviesa. «Sabes», dijo, dibujando figuras en la palma de mi mano, «nos hemos hecho un nombre en el mundo de las plantas y los insectos. Pero hay un experimento que aún no hemos intentado». Levanté una ceja. «Ah. ¿Y qué es eso?». Respiró hondo. «¿Qué opinas de los niños?». Por un instante, me quedé sin palabras. Niños. Nosotros. La idea nunca se me había pasado por la cabeza, pero al mirar a Kira, con sus ojos llenos de esperanza y amor, sentí una oleada de emoción. «Creo», dije lentamente, «que sería el experimento más asombroso hasta ahora». El rostro de Kira se iluminó y me atrajo hacia ella con un toque que sabía a posibilidades y nuevos comienzos. El proceso de adopción fue largo y a menudo frustrante. Había montañas de papeleo, estudios domiciliarios intrusivos y bastantes contratiempos. Pero a pesar de todo, Kira y yo nos aferramos la una a la otra y a nuestro sueño de formar una familia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, recibimos la llamada. Una niña de apenas unos días necesitaba un hogar. Estábamos interesadas. En el instante en que tuve a la pequeña Rosie en mis brazos, supe que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Era diminuta y perfecta, con un mechón de pelo oscuro y unos ojos que parecían contener toda la sabiduría del mundo. Kira nos abrazó a ambos, con la voz quebrada por la emoción. Nuestro pequeño retoño. Al traer a Rosie a casa, mostrándole las maravillas de nuestro jardín y el fascinante mundo de los insectos, a salvo tras un cristal, por supuesto, me maravilló lo plena que se había vuelto mi vida. De ser la botánica tímida y reservada que había sido, a convertirme en esposa, madre y científica respetada, había crecido de maneras que jamás creí posibles. Pero la vida, como suele suceder, nos tenía reservada una sorpresa más. Llegó en forma de una llamada telefónica a altas horas de la noche del Dr. Thompson. «Amelia», dijo con voz grave. «Necesito que tú y Kira vengan al laboratorio inmediatamente. Ha habido un accidente». Mientras nos apresurábamos hacia la universidad, con Rosie a salvo junto a mi hermana, sentí una creciente sensación de pavor en el estómago. Al llegar, encontramos el laboratorio sumido en el caos. El equipo estaba volcado, papeles esparcidos por todas partes y, en el centro de todo, un extraño portal resplandeciente. «¿Qué demonios pasó?», preguntó Kira, apretando mi mano con fuerza. La doctora Thompson nos miró con el rostro pálido. «Fue un experimento fallido. Intentábamos crear un dispositivo para combatir la desertificación, pero en su lugar, hemos abierto una puerta a otro mundo, un mundo que parece estar muriendo». Mientras contemplábamos el remolino, pude vislumbrar un paisaje alienígena, plantas extrañas marchitándose bajo múltiples soles, insectos diferentes a todo lo que habíamos visto luchando por sobrevivir. «Necesitamos su ayuda», dijo el Dr. Thompson. «Su investigación, su conocimiento de las interacciones entre plantas e insectos y las condiciones extremas, ustedes podrían ser los únicos que puedan salvar este mundo». Kira y yo intercambiamos una mirada. Esto superaba con creces todo lo que habíamos imaginado. Era peligroso, posiblemente incluso mortal, pero también era la oportunidad de nuestras vidas. «¿Qué opinas?», le pregunté a Kira, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Me apretó la mano, con una mirada decidida. «Creo que tenemos trabajo por hacer». Mientras nos acercábamos al portal, de la mano, comprendí que esto era solo un paso más en nuestro viaje. Sin importar lo que nos deparara el futuro, sin importar los desafíos que enfrentáramos, lo haríamos juntos. Porque eso era lo que mejor sabíamos hacer Kira y yo, adaptarnos, crecer y prosperar. Y cuando la extraña luz nos envolvió, no pude evitar sonreír. Nuestra mayor aventura apenas comenzaba.